Ok. Hoy es viernes 25 de marzo del año 2016. Son las 6 p.m. hora de México. Estamos en el Dhammavihara y hoy día vamos a tener esta clase extra en el curso que estamos impartiendo sobre el Canon Pali. Dice Carrefour. ¿Eh? Dice Carrefour. ¿René? ¿Qué pasa con esto? Y hoy día vamos a estudiar el discurso que se llama Mahaparinivana Sutta y vamos a utilizar esta presentación de una conferencia que se impartió el día 4 de noviembre del 2012. Entonces pasemos a la primera lámina. Entonces el Mahaparinivana Sutta pertenece a la colección de discursos largos. Nosotros ya estudiamos, vimos un discurso largo que fue el Sangiti Sutta. Y este discurso también es un discurso muy importante dentro del canon. También es un discurso que tiene información histórica importante para nosotros. Y en el Mahaparinivana Sutta ustedes van a encontrar la narrativa de los eventos que ocurrieron antes, durante y después de la muerte del Buda. De hecho, este discurso comienza un año antes, aproximadamente, de la muerte del Buda. Entonces nosotros tenemos un relato bastante exhaustivo de todos los eventos que ocurrieron, digamos, desde aproximadamente mayo de un año antes que muera el Buda hasta mayo, cuando el Buda muere a la edad de 80 años. Pasemos a la siguiente lámina. Y este discurso consiste en 6 partes. O sea, este es un discurso extenso, realmente. Este discurso es un discurso extenso. Si dijimos que el Sangiti Sutta, ¿cuántas páginas eran, Juan? 50 y tantas páginas. Bueno, el Mahaparinivana Sutta son prácticamente 77 o 78 páginas impresas. Por ejemplo, en una página así que esto está en Pali impreso, o sea, son aproximadamente 78 páginas impresas. O sea, que es un semejante discurso y está dividido en 6 partes. Y es interesante esto porque las partes del discurso, está dividida en lo que se llama en Pali Vanavara. Yo les expliqué a ustedes sobre los Vanakas, los recitadores. Entonces, cuando se registra el Canon Pali por primera vez, explicamos, como es muy extenso el material, entonces se asignan, digamos, partes del mismo a estas Vanakas, que se llama, que son recitadores, gente que se dedica a memorizar. Entonces, y uno de estos son los Diga Vanakas, que son los recitadores del Diga Nikaya, que es la colección larga. Entonces, este discurso está dividido en 6 partes porque consiste en 6 secciones de recitación. Entonces, una sección de recitación es 8.000 sílabas, ¿no? Entonces, cada parte tiene 8.000 sílabas, que es, digamos, una recitación, ¿no? Ahora, este discurso, fácilmente nosotros podemos tener las 8 clases que nosotros hemos tenido ahora para este retiro, que es sobre el Canon Pali, para hablar sobre el Diga Nikaya, sobre el Mahaparinivana Sutta. Y
yo no sé, bueno, en 8 clases yo creo que podemos cubrir todo el discurso bastante bien. ¿No? Le digo eso porque nosotros tenemos 45 minutos. ¿No? Pero, o sea, de hecho, estuve revisando el material que tengo allí sobre esto y de hecho hay una traducción que yo he comenzado hace muchos años de este discurso y tengo dos partes ya traducidas, o sea que faltan 4, ¿no? Entonces quizás a lo mejor el próximo retiro, no sé, un retiro se necesitan 8 clases, entonces podemos estudiar este discurso en profundidad, porque también el comentario es muy extenso y contiene muchísima información muy importante y muy relevante. Entonces lo que les propongo es, vamos a revisar cada una de estas 6 partes y yo me voy a ir deteniendo en algunas cosas que me parecen a mí importantes, pero si a ustedes les parece algo interesante que quieran que toque, por favor díganme y yo puedo hablar un poco sobre eso, ¿no? Entonces, a ver, buenas tardes, Lucía. O sea que, bueno, las personas que me siguen online, no me olvidé de preguntar, ¿me están escuchando bien? Entonces, espero que sí, por favor díganme. Pasemos. Esa es la ventaja de Google Maps, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen, y esto es del 2012, o sea, entonces ahí ustedes tienen un satélite, y ahí ustedes tienen los lugares importantes en la vida del Buda. Por ejemplo, ustedes tienen Bodh Gaya abajo, a ver que es el lugar de la iluminación del Buda, y después tienen una línea azul, que es el camino actual para desplazarse de un lugar a otro en India. Y de ahí de Bodh Gaya ustedes van a Rashgir actualmente, que es la antigua Rayagaja, no sé si ven eso. Rayagaja, que es la antigua capital del reino de Magadha. O sea que, y ahí está, digamos, ahí vamos a empezar el discurso, ¿no? Y después un poquito más arriba está Nalanda, que es, bueno, el lugar donde era originario Sariputta y también el lugar donde estaba la famosa Universidad de Nalanda. Y después ustedes van hacia arriba y llegan hasta Pataliputta. ¿Ven Pataliputta? Que actualmente es Patna. Pataliputta es la antigua capital del imperio de Asoka. O sea, que era un lugar, o sea, muy importante. Y ahí hay que cruzar el Ganges, ¿no? Entonces uno cruza el Ganges. Ahora hay un puente ahí, se llama Indira Gandhi. ¿No? Y entonces del otro lado ustedes siguen y van a llegar a Vesali. Son todos lugares importantes en la vida del Buda y también el último año antes de su muerte. Y siguen ese camino de Vesali hacia el norte, hacia el noroeste, y van a llegar a Kusinara. Ven allá arriba, Kusinara, que es el lugar donde muere el Buda, ¿no? Y abajo, si ustedes bajan hacia abajo, ustedes tienen Sarnath, el lugar del primer discurso, ¿no? O sea que para más o menos se den una idea de las distancias, desde Rayagaja a Kusinara, actualmente por la carretera son 300 kilómetros, más o menos. Okay, entonces ese es un mapa donde están marcados los lugares importantes, algunos de la vida. Pasemos. Ahora, ¿pero por qué está esto aquí? Ok. Ahora, el discurso en Mahaparinirvana Sutta comienza en el Pico del Buitre. El Pico del Buitre es un lugar
donde el Buda enseñó discursos muy importantes, que está en Rajgir, en Rajagaha, ¿no? Entonces, si pasamos a la otra lámina, esa es, digamos, una foto de lo que es el pico del buitre. O sea, es en la cima de una montaña, y ahí el Buda enseñó discursos muy importantes, y el Buda estaba allí en el pico del buitre. Es una foto, bueno, con monjes, reciente. O sea que son ruinas de lo que era en esa época. Entonces, el Buda estaba en el pico del buitre. El discurso empieza que el Buda está en el pico del buitre, ¿no? En Rajagaha. Pasemos. Ahora, entonces la primera parte, miren lo que es la primera parte del discurso. Tiene 13 secciones, ¿no? Y entonces, la introducción, el Brahman Vasakara, las 7 condiciones de prosperidad de reyes, primer grupo de 7 condiciones de prosperidad de bhikkhus, segundo grupo de 7 condiciones de prosperidad de bhikkhus, tercer grupo de 7 condiciones de prosperidad de bhikkhus, cuarto grupo de 7 condiciones de prosperidad de bhikkhus, quinto grupo, o sea, de que el Buda deje instrucciones, ¿no? O sea, él sabe que le queda un año de vida. Entonces, ahora, 7 condiciones de prosperidad, 6 condiciones de prosperidad de bhikkhus, el rugido del león de Sariputta, los peligros de una persona carente de moralidad, los beneficios de una persona con moralidad, y la fundación de la ciudad de Pataliputra, o sea, de que el Buda en realidad es el fundador. Bueno, bendice la fundación de Pataliputra, que después va a ser la capital del imperio de Asoka, y no solamente la bendice, sino que él, ¿cómo se dice?, predice eso. O sea, es bien interesante. Y también predice de que va a tener peligros, ¿no? O sea, es bien interesante. Ahora, entonces, esa es la primera sección. Dejemos ahí, ¿no? Porque, entonces, yo le voy a contar un poco porque, para no ir leyendo, el Buda está ahí en el pico del buitre, y el rey de Magadha, Ajatasattu, que ustedes saben quién es Ajatasattu. El rey es el que había matado a su padre. El rey Ajatasattu había matado a su padre, que era también discípulo del Buda, ¿no? Entonces el rey Ajatasattu quería invadir lo que es la región de Vesali, que está del otro lado del Ganges. Entonces lo manda a su ministro, que es el Brahman Vasakara, a preguntarle al Buda si realmente le va a ir bien o no con eso. Imagínense, ¿no? Entonces, por supuesto de que el Buda le contesta al Brahman ¿no? De que, como diciendo, no, o sea, a no ser de que ustedes utilicen juego sucio, no van a lograrlo por una serie de razones, ¿no? Pero de hecho, o sea, usa juego sucio el rey Ajatasattu y después conquista, después de la muerte del Buda, ¿no? Ese rey era, ¿no? Entonces, por eso, o sea, el Buda le explica de que la gente de Vesali, o sea, es gente que realmente tiene un buen gobierno, se reúnen regularmente, no hay disputas entre ellos. Entonces, por eso le dice de que es difícil cuando en una región o en un país existen esas condiciones, ¿no? Entonces, por eso después el Buda aprovecha para hablar de las condiciones para que los bhikkhus
el Sangha tenga prosperidad, ¿no? Y de hecho esas condiciones de prosperidad de los bhikkhus normalmente se utilizan no solamente para los bhikkhus, sino para cualquier tipo de organización, ¿no? Porque en realidad son consejos para que organizaciones sean exitosas, ¿no? Por supuesto que no podemos entrar en eso ahora. No, imagínense toda la información que hay allí. Y se dice que después de que el Buda habla de eso, el Buda sigue caminando, se va caminando hacia el norte, ¿no? Y el Buda llega a Nalanda. Si quiere pase y después volvemos atrás, pasemos para ver la foto, ¿no? Entonces el Buda va caminando a Nalanda y se encuentra con su principal discípulo, Sariputta, ¿no? Y se dice de que ahí se habla del rugido del león de Sariputta. Cuando dice alguien una cosa un poco así, no sé, demasiado grande, ¿no? Eso es un rugido del león. Y claro, Sariputta dice, ¿no?, de que nunca va a haber nadie como el Buda, ¿no? Y que el Buda es la persona más grande que ha existido, que existirá, y no sé qué. Y claro, entonces el Buda le dice, pues Sariputta, tú dices eso por pura fe. ¿No? Pero bueno, pero después el Buda le confirma que es así, pero él, como es Buda, sabe que... Entonces... Venerable, una pregunta. Sí. ¿Nalanda fue fundada cuando el Buda estaba en vida? ¿O fue No, fundada? la universidad no, Nalanda era un poblado. Y se dice de que Nalanda es... Sariputta era originario de ahí, ¿no? Y de hecho lo que ustedes están viendo ahí, porque bueno, eso es parte de todo el complejo de la universidad, lo que son las ruinas esas. Pero si ustedes ven hacia la derecha, hay una estructura de color más claro, ¿no? Esa es la estupa de Sariputta. Muy, muy bonito. Lo que pasa es que bueno, ese está tomado de costada, esa foto. Entonces esa estupa está dedicada a Sariputta, la blanca, ¿no? Entonces se dice de que entonces Sariputta, cuando lo ve al Buda, en realidad es la última vez que lo va a ver al Buda, porque después muere Sariputta. Luego Sariputta muere antes que el Buda, ¿no? Entonces Sariputta le dice, venerable Señor, yo tengo tal fe en el Buda que nunca ha habido, no existe y no habrá ningún asceta que pueda superar al Buda en su iluminación, ¿no? Entonces, por supuesto, de que el Buda le dice, o sea, eso lo dices por pura fe, ¿no? ¿No? Entonces, y Sariputta le reconoce, dice. Pero bueno, después el Buda confirma que lo que Sariputta está diciendo es verdad, ¿no? Entonces, bueno, el Buda sigue caminando, si quieren, volvamos a la lámina anterior, sigue caminando y llega a Pataliputra, que bueno, en ese momento era nada, estaban por fundar el pueblo ese, ¿no? Entonces los dos príncipes fundadores lo invitan al Buda, ¿no?, para que bendiga el lugar y todo eso. Entonces el Buda se dice que bendice y que el Buda predice. A ver si les puedo leer eso. El Buda le dice a Ananda, Ananda, entre las ciudades que son centros de congregación y de comercio de la gente de la raza aria, esta nueva
ciudad se convertirá en la más grande, en la ciudad más importante, llamada Pataliputra. Un lugar donde las mercancías serán vendidas y compradas y distribuidas, ¿no? Dice Ananda, 3, ¿cómo se traduce misfortunes? Desgracias. Desgracias o infortunios ocurrirán a la ciudad de Pataliputra a través del fuego, inundación y disensión interna. Y de hecho, o sea, bueno, el agua está el Ganges ahí al lado, así que no se salvan de eso. Pero los yacimientos arqueológicos de la antigua ciudad, o sea, tienen extractos donde pueden decir ahí que hubo esas cosas, ¿no? O sea, en la predicción del Buda. Entonces se dice de que el Buda, bueno, bendice y predice esto, y después el Buda cruza el Ganges con el sangre. Pero lo más interesante de todo aquí es cómo el Buda cruza el Ganges. A ver, pasemos. Pasemos a la siguiente, la landa. ¿No? Sigamos. Entonces ese es el pasaje, el final de la primera parte del Mahaparinirvana Sutta, donde los dos ministros, estos fundadores de Pataliputra, lo acompañan al Buda hasta la orilla del Ganges. O sea, es muy grande el Ganges. Ahí, o sea, para que, ¿no? Y sobre todo cuando en la época esa de lluvias, o sea que, entonces en esa ocasión, Sunida y Vasakara, ministros principales de Magadha, siguieron por detrás al sublime. Hoy día por la puerta donde la Zeta Gotama saldrá, esta será nombrada puerta Gotama. Si ustedes van a Pataliputra ahora, o sea, van a encontrar el Gotama Gate. O sea, sí, o sea, esta será nombrada puerta Gotama. El vado por donde cruzará el Ganges se llamará vado Gotama. Entonces la puerta por donde el sublime salió fue llamada puerta Gotama. Después el sublime se aproximó al Ganges. En esa ocasión el río Ganges estaba lleno hasta el borde, de tal forma que los cuervos podían beber. Normalmente hay barrancas, ¿no? Pero claro, estaba, o sea, como era un poco la época de lluvia, o sea, el Ganges estaba prácticamente desbordando los bancos, ¿no? Entonces, algunos humanos buscaban una barca, otros buscaban un bote, otros preparaban una balsa. Ellos deseaban ir a la otra orilla. Entonces el sublime, así tan pronto como un hombre fuerte extiende su brazo doblado o dobla su brazo extendido, de esta manera desapareció de esta orilla del río Ganges y apareció en la otra orilla con el Sangha de bhikkhus. El sublime vio a algunos humanos buscando una barca, a otros buscando un bote, a otros preparando una balsa. Después el sublime, comprendiendo el significado, en esta ocasión pronunció este verso. Este es un udana. Este es un udana, ¿no? O sea, que el Buda cruzó con poderes sobrenaturales. ¿Cómo? Con todos los sanghas. Con todos los sanghas. Entonces, habiendo construido un puente, y pronunció este verso, abandonando los pantanos, ellos cruzan el ancho y profundo río. O sea, eso es figurado, ¿no? Es el río del Sansara, ¿no? Mientras la gente construye una balsa, la gente sabia ya ha cruzado, ¿no? O sea, de que, entonces, y ahí termina la primera recitación de Mahaparinirvana Sutta. Ok, ¿cómo vamos a tiempo? Pues no llegamos, ¿eh? Sigamos. Entonces, la segunda parte tiene 5
secciones. Y aquí, eso es lo que les quería decir. Nosotros vemos de que, bueno, en este discurso, bueno, el Buda, aparte de contar lo que hizo, el Buda repite muchas de las enseñanzas que siempre ha enseñado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el Buda vuelve a hablar sobre las 4 nobles verdades, ¿no? Y esos que alcanzan la iluminación y la condición de no retorno, o sea, la iluminación es, ¿no?, el último estado de iluminación y el no retorno es el anterior, el Nonagami, ¿no? Y la exposición del espejo del Dhamma, la cortesana Ambapali, o sea, cuando el Buda llega a Vesali, y el último retiro de lluvias en el poblado de Velupa. O sea que esta es la segunda sección del Mahaparinibbana Sutta. ¿Qué es el espejo del Dhamma? El espejo del Dhamma resulta ser de que al Buda le preguntan, este discípulo murió, ¿no? O esta discípula murió. ¿En dónde reconectó? Entonces al Buda le empezaron a preguntar, ¿no? Le traían reportes de este laico tal murió de tal lado. Este bhikkhu, ¿no?, murió ¿no? ¿A dónde reconectó? Entonces resulta ser que le preguntan, Ananda le trae los reportes de eso y le preguntan al Buda, y el Buda ya lo cansa con todas las preguntas, ¿no? El Buda le contesta, este reconectó aquí, este era Arahant, no reconectó, si quiere les leo una parte de eso. Entonces por eso el Buda le dice a Ananda, yo les voy a enseñar el espejo del Lama para que no me tengan que preguntar más eso. O sea, de que, por eso les digo, o sea, que para estudiar el Mahaparinibbana Sutta necesitamos varias clases, pero... ¿Quién fue la cortesana Ambapali? La cortesana Ambapali era una discípula del Buda que incluso le había donado ¿cómo se llama? El huerto de mangos, porque Ambapali, Amba significa mango, Pali significa protectora de los mangos. Entonces se dice que Ambapali era una discípula muy importante del Buda y que, bueno, que era una mujer muy hermosa y que le había donado al Buda el huerto de mango. Entonces la cortesana Ambapali lo invita al Buda y por supuesto que los príncipes están celosos de que el Buda acepta la invitación de la cortesana y no va con ellos, ¿no? Entonces ahí es muy bonita esa parte porque hay una especie de, ¿cómo se dice?, intercambio entre los príncipes y la cortesana, porque claro, el Buda acepta la invitación de Ambapali y no de los príncipes. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre? Ya. Entonces, a ver, pasemos a la siguiente lámina. Entonces, leamos un poco esto de las 4 nobles verdades. Después el sublime se dirigió al venerable Ananda. Venerable Ananda, vamos al poblado de Koti. Sí, venerable, respondió el venerable Ananda al sublime. Después el sublime, acompañado por un gran grupo de bhikkhus, fue al poblado de Koti y residió. Allí el sublime se dirigió a los bhikkhus. Pasamos. O sea, esto es una... Muy bonita esta parte. Bhikkhus es por no haber comprendido, es por no haber penetrado las 4 verdades nobles que tanto yo como vosotros hemos transmigrado, hemos andado en el ciclo por largo tiempo. ¿Cuáles 4? Bhikkhus es por no haber comprendido, es por no haber penetrado la noble verdad del sufrimiento que tanto yo como vosotros hemos transmigrado, hemos andado en el ciclo por largo tiempo. Bhikkhus es por no haber comprendido, es por no haber penetrado la noble verdad del origen del sufrimiento que tanto yo como vosotros hemos transmigrado, hemos andado en el ciclo
por largo tiempo. Bhikkhus es por no haber comprendido, es por no haber penetrado la noble verdad de la cesación del sufrimiento, que tanto yo como vosotros hemos transmigrado, hemos andado en el ciclo por largo tiempo. Bhikkhus es por no haber comprendido, es por no haber penetrado la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, que tanto yo como vosotros hemos transmigrado, hemos andado en el ciclo por largo tiempo. Bhikkhus, esta noble verdad del sufrimiento ha sido comprendida, ha sido penetrada. La noble verdad de la cesación del sufrimiento ha sido comprendida, ha sido penetrada. La noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento ha sido comprendida, ha sido penetrada. El deseo por la existencia ha sido cortado, la cuerda de la existencia ha sido cortada, ahora no hay nueva existencia. Así habló el sublime, el bien ido, el maestro. Habiendo dicho esto, después dijo. ¿Pasamos? Por no haber visto de acuerdo con la realidad las cuatro nobles verdades, anduve por largo tiempo en el ciclo, en este y en aquel nacimiento. Pero ahora que éstas han sido vistas, la cuerda de la existencia ha sido cortada, la raíz del sufrimiento ha sido cortada, ahora no hay nueva existencia. ¿No? El sublime, mientras residía allí en el poblado de Koti, expuso frecuentemente este discurso del Dhamma. Así es la virtud, así es la concentración, así es la sabiduría. La concentración basada en la virtud da gran fruto, gran beneficio. La sabiduría basada en la concentración da gran fruto, gran beneficio. La mente establecida en la sabiduría se libera completamente de los contaminantes, es decir, el contaminante de la sensualidad, el contaminante del devenir, el contaminante de la ignorancia. O sea, de que el Buda en realidad está repitiendo, ¿no? Por última vez las enseñanzas que, ¿no? Y ahí él está declarando que, no, él realizó las nobles verdades, por eso ya. A ver, esa es una foto con el venerable Siddhananda, ¿no? En Vesali. Bueno, ahí es, en realidad no se sabe bien, es el lugar. ¿Qué fue? No, pero ahí ustedes tienen un pilar de azúcar que está intacto. O sea, hay muy pocos lugares, o sea, que tienen pilares de azúcar intactos como ese. O sea, que ese lugar se especula de que fue el lugar donde se celebró el segundo concilio budista. ¿No? Pero es un león, ¿no? Y es todo en ruinas de estupas, muy bonito ese lugar en Vesali, ¿no? Entonces es por ahí que el Buda impartió esta parte del discurso, ¿no? Entonces, la exposición del espejo del Dhamma, ¿usted quiere que le cuente algo más? Entonces resulta ser de que, o sea, cuando el Buda llegó al poblado de Koti, ¿no? El venerable Ananda se acercó al Buda y después de haberle ofrecido sus reverencias, le hizo estas preguntas. Ahí son varias páginas. Venerable Señor, en el pueblo de Natika, un bhikkhu de nombre Saja murió. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su próxima existencia? ¿No? Venerable Señor, en el mismo poblado de Natika, un devoto laico de nombre Sudatta murió. ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su existencia? Puntos suspensivos. Un montón de nombres aquí, ¿no? O sea, de que por supuesto que el Buda lo cansó. Entonces, pero el Buda le contesta varias preguntas, ¿no? Entonces, Ananda, el Bhikkhu Saja, debido a la extinción de las contaminantes, ¿no? Es un arahant, ¿no? Y habiendo alcanzado la fruición del estado de arahant, ¿no? Alcanzó la emancipación, ¿no? La completa emancipación. Entonces, Ananda, la Bhikkhuni Nanda, debido a la completa destrucción de las 5
cadenas, reconectó en los los planos de los anagamis. Entonces, bueno, bla, bla, o sea. Entonces, el Buda le pregunta, entonces Ananda le contesta. Dice, Ananda, en realidad no hay nada extraño con eso. O sea, que se está diciendo dónde reconectar ¿no? Para el Buda no era extraño, ¿no? No hay nada extraño en esto. Ananda, si el Tathagata, o sea, si el mismo Buda, le estuvieran continuamente preguntando cada vez que una persona muere, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Su destino o su próxima existencia. O sea, esto es muy cansador para el Buda. Eso es lo que le dice el Buda a Ananda. Por lo tanto, Ananda, te expondré una enseñanza acerca del espejo del Dhamma. Entonces, supuestamente, con esta enseñanza uno puede saber, ¿no? Lo que el Buda sabía. Pero bueno, pues no podemos entrar en eso, ¿no? Imagínense. Bueno. Y después, bueno, va ahí a lo de la cortesana Ambapali. Y pasa el último retiro de lluvias en el poblado de Beluga, ¿no? O sea, de que pasa la temporada de lluvias es desde la luna llena del mes de julio hasta la luna llena del mes de octubre, ¿no? Y aquí tienen el poblado de Beluga, que está cerca de ahí, de Besal. Todo está cerca de ahí. ¿No? Ok. Pasemos. La tercera parte. Posición sobre signos. No podemos entrar en cada cosa. La exposición de la petición. Mara. Se dice de que Mara, que le había presentado varias veces al Buda antes de su iluminación y ahora antes de morir, se dice de que Mara le pide al Buda de que, bueno, que se muera. Y se dice que el Buda acepta la petición, ¿no? Se dice de que el Buda acepta la petición. Y se dice de que Ananda estaba distraído en esa ocasión. Y entonces Ananda no se percata. Entonces el Buda dice, bueno, es como si misión cumplida. Hay un libro sobre Mahaparinirvana Sutta de un monje de Sri Lanka, muy renombrado, que vive en Singapur, que escribió un libro que se llama Mission Accomplished, ¿no? Y que es, o sea, es una explicación del Mahaparinirvana Sutta, y precisamente esto, ¿no? De que, bueno, el Buda dio por concluida su tarea. Y se dice de que el Buda renuncia a el proceso mental que sostiene la vida. Ahora, ¿qué significa eso? O sea, porque eso es una cuestión que puede ser controversial, y también la última comida del Buda, ¿no? Pero en realidad la renunciación del proceso mental que sostiene la vida, en realidad el Buda podría haber continuado viviendo hasta el final de su periodo de vida. O sea, de que son 100 años o un poco más, ¿no? Pero lo que pasa es que para lograr eso, el Buda debería haber continuado entrando en el estado sostenido de fruición.
que es un tipo de conciencia, ¿no? Es lo que hablamos cuando los 7 días que pasó el Buda después de su iluminación, ¿se recuerdan? Sí. Que está en el estado sostenido de fricción. O sea, que es un tipo de conciencia que toma el nirvana como objeto. Entonces, cuando el Buda entra en ese estado, es como si se recuperara, ¿no? O sea, o puede seguir, su materia puede seguir viviendo más tiempo, ¿no? Pero el Buda decide no volver a entrar en ese estado a partir de ese momento. O sea, que son 3 meses antes de... O sea, que aquí estamos 3 meses antes de su muerte, ¿no? Entonces el Buda renuncia a eso. Entonces, el Buda, como decide no entrar en ese estado, entonces el Buda va a morir 3 meses. Entonces, ahí podemos hacer la cronología hacia atrás. Si el Buda muere en la luna llena de mayo, ¿no? Abril, marzo, febrero, en la luna llena de febrero, son meses lunares de cualquier manera. O sea, no hay febrero ahí, pero entonces se dice que el Buda, ¿no? Y después Ananda, cuando se entera, le hace la petición, pero el Buda dice, no, ya es tarde, Ananda. Por eso Ananda es objeto de regaños en el primer concilio budista, por eso y muchas otras cosas más. Pobre Ananda. Estuviera dentro de eso. ¿Cómo? ¿No? Como se ve. Sí. No, y también la cuestión de las bhikkhunis, Ananda, o sea, si ustedes leen el relato, la narrativa en el Chula Pali, que es el 4.º libro del Vinaya, sobre el primer concilio, ustedes tienen ahí un catálogo de regaños de los teras a Ananda. Pero es increíble, o sea, muy duro, ¿eh? O sea, ¿En dónde se encuentra eso? en el Chula Pali, o sea, en la exposición sobre el primer concilio, ¿no? Bueno, o sea, una y otra cosa. Y entre ellas esto. No le pidió al Buda, ¿no? Entonces, bueno. ¿En qué Nikaya está? Eso es el Vinaya. En el Vinaya. Sí. Bueno, si estudiamos el Mahaparinirvana Sutta, podemos estudiar eso también. No, porque eso entraría ahí, porque no. Entonces Ananda estaba distraído, ¿no? O sea, entonces no se percató de que el Buda fue a Maras, lo fue a ver. Bueno, después el Buda... y cuando el Buda renuncia a entrar en el estado sostenido de fricción, se dice de que ocurre un gran temblor, terremoto. Entonces, claro, ahí Ananda se da cuenta. Entonces, por eso le pregunta al Buda, entonces también el Buda le explica la causa de los temblores, ¿no? Bueno, y ahí, bueno, sigue hablando, bueno, ahí son temas, ¿no? De las enseñanzas que se repiten en el Mahaparinirvana Sutta, ¿no? Y bueno, esa es la tercera parte, sigamos. La cuarta parte es la mirada del elefante, que se llama. Bueno, el primero. Y la mirada del elefante se dice de que el Buda, cuando se despide de Vesali, ¿no? Entonces se dice de que Vesali se ve que era una ciudad muy, muy hermosa en esa época. Entonces se dice de que el Buda se da vuelta como un elefante, mirando hacia atrás, ¿no? Y mira por última vez Vesali. Y por supuesto que le dice a Ananda, o sea, que es la última vez que va a ver Vesali, ¿no? Y después viene la parte esta, la exposición sobre las 4 autoridades, que son criterios que el Buda deja para determinar, después de su muerte, para evaluar si una enseñanza ha sido proclamada por el Buda o no. O sea, que es una especie así de parámetros. ¿Cómo? Copyright. No de copyright, no. Bueno, también podría ser, ¿no? ¿Cómo? Indicadores. Sí, o sea, por ejemplo, si uno dice, bueno, esto fue enseñado por el Buda. Entonces, ¿cómo uno hace para saber
si esa enseñanza fue impartida por el Buda o no. Entonces, bueno, esas son las 4 autoridades, ¿no? Y también las 4 autoridades se utilizan para determinar cosas, por ejemplo, que no están especificadas, por ejemplo, en el Vinaya, por ejemplo. No sé, por ejemplo, o sea, esto es una ocurrencia mía. Por ejemplo, uno tiene que comer, digamos, ¿no? Antes del mediodía, de acuerdo, ¿no? Con las reglas de los ricos. ¿No? Claro, en el trópico de Capricornio, no sé, el trópico de Cáncer ahí, o sea, pero si uno se va a Alaska, por ejemplo, ¿cómo hace? ¿No? Entonces uno tiene que aplicar otros criterios ahí, ¿no? Si no, uno no come por 6 meses, ¿no? Ok, entonces son las 4 autoridades. Y después, bueno, hay chunda, pero, y después, bueno, el Buda va caminando, ¿no? Ya, resulta, ahí está. Entonces el Buda va ahí a Pava, donde vimos el Sangiti, y ahí, entonces Chunda le ofrece la comida. Y se dice de que el Buda come esa comida y después le dice a Chunda que no le dé más esa comida a nadie. Y después de que el Buda come esa comida se enferma de disentería, ¿no? Entonces el Buda, a partir de ahí, él camina, es una distancia aproximadamente de 8 kilómetros más, desde Pava a Kusinara. Y ese es un trayecto muy penoso para el Buda, ¿no? Entonces, a partir de ahí en adelante es un poco el relato ya de la caminata del Buda hasta... ¿no? Entonces, y resulta ser que están por cruzar un río y el Buda está muy débil y tiene sed con el calor que hace en la India. Y entonces le pide a Nanda de que le traiga agua del río, pero en ese momento una caravana, no sé, de 500 carretas ha cruzado el río, imagínense cómo está el agua. Entonces, Ananda le reporta al Buda de que, o sea, no, que no puede. Entonces el Buda le dice, tráeme el agua. Y dice que el agua viene pura, ¿no? O sea bueno, son los milagros esos budistas, ¿no? Bueno, después está la historia de Pukusa, bueno, sigamos. Y en la quinta parte ya viene, ¿no? Ya prácticamente el Buda llega a Kusinara y se acuesta ahí entre los 2 árboles ala, ¿no? Y dice que hay una gran congregación de bhikkhus y de laicos ahí. O sea, y el venerable Upalavana, en la parte número 2, es un bhikkhu que lo está abanicando el Buda cuando está acostado en los árboles ala. Y se dice que el Buda lo regaña a Upalavana. Y Ananda le dice, pero ¿cómo lo regaña? O sea, si lo está abanicando, ¿no? En esa ocasión, el venerable Upalavana estaba parado enfrente del Buda, abanicándolo. Y el Buda le dijo que se moviera, ¿no? Que no se parara enfrente de él, ¿no? Entonces el venerable Ananda se sintió un poco sorprendido de por qué, o sea, ¿no? Entonces el Buda le dijo, entonces Ananda le pregunta, pero ¿cuál es la razón de que el Buda le está diciendo eso? Entonces el Buda le dice, Ananda, la mayoría de los devas de los 10.000 universos han venido, ¿no? A ver morir al Tathagata, ¿no?
en una distancia de 12 yojanas. 12 yojanas son como 50 kilómetros, ¿no? Alrededor de este bosque de árboles ala, no hay un lugar para nadie, para verlo al Buda morir. Entonces, por eso yo le estaba diciendo que se me saliera. Entonces, bueno, después el Buda habla de los 4 lugares que hacen sentir sentido de urgencia. Entonces, que son el lugar de la iluminación, el lugar del primer discurso, el lugar del nacimiento primero, iluminación, primer discurso y la muerte. Entonces el Buda ahí dice de que todos los devotos que vayan a esos lugares con un corazón, digamos, ¿no?, con fe en la enseñanza del Buda, son lugares que hacen generar sentido de urgencia, ¿no? Porque ahí estuvo el Buda, ¿no? ¿No? Ahí el Buda aquí se iluminó, aquí el Buda nació, etc. Entonces el Buda, y después habla de quiénes son merecedores de una stupa, ¿no? Habla de las maravillosas cualidades de Ananda. Bueno, y bla, bla, bla. Bueno, el número 9 es la historia de Subhada, que se las voy a contar porque esto vale la pena. Entonces, Subhada era una asceta que pertenecía a otra rama, no era discípulo del Buda. Pero se dice que Subhada escuchó de que el Buda iba a morir ahí en Kusinara. Entonces se dice de que Subhada quería hacer unas preguntas al Buda porque tenía dudas con relación a la práctica que él seguía. Entonces se dice de que Subhada va por la multitud y se acerca donde está el Buda ya por morir y le pide al venerable Ananda que le deje verlo al Buda porque quiere hacerle una pregunta, ¿no? Y se dice de que Ananda dice que no. O sea, el Buda está por morir, no. Y después le insiste Subhada por segunda vez y le dice que no, y por tercera vez Ananda le dice que no. Entonces, pero se dice que el Buda escucha la conversación y le dice a Ananda de que lo deje hacerle la pregunta, ¿no? Entonces la pregunta que Subhada le hace es una pregunta interesante. Subhada se acercó al Buda y después de ofrecerle sus respetos, la pregunta, o sea, para parafrasearla en términos modernos, ¿hay santos en otros sistemas religiosos? Aparte de, ¿hay gente que han alcanzado estado de santidad en otros sistemas religiosos? Esa es la pregunta que Subhada le hace al Buda. No, porque ahí Subhada empieza a enumerar a otros maestros, ¿no? Como este que vimos ahí en el Sangiti Sutta, ¿no? Mahavira y otros más, ¿no? Que todos enseñaban, ¿no? Entonces la pregunta que Subhada le hace es esa. Entonces la respuesta que el Buda le da es increíble. El Buda le dice que por favor dejara de lado la pregunta. Eso fue lo que el Buda le dijo. Y el Buda le dice, en cualquier sistema religioso en que exista el autoprenoble sendero, existen santos del primero, del segundo y del tercer grado, y del cuarto grado. Y en mi sistema religioso existe el autoprenoble sendero. Por lo tanto, existen santos del primero, del segundo, del tercero y cuarto estadio de iluminación. Esa fue la respuesta que el Buda le dio. Y se dice de que Subhada le pide al Buda de que lo ordene, que lo acepte en su sistema religioso,
Y se dice que el Buda hace que lo ordenen allí mismo. Y se dice de que Subhadra practica meditación y alcanza el estado de arahant antes de la muerte del Buda. O sea que fue el último discípulo en recibir instrucciones directas del Buda. ¿Eh? Y se dice de que, bueno, ya después el Buda pronuncia unos versos y sigamos. Y está la sexta parte, que son las últimas palabras del Tathagata, que nosotros ya las vimos antes de morir, la exposición del Parinirvana, los ritos funerarios del cuerpo del Buda, la historia del venerable Mahakassapa, la distribución de las reliquias y homenaje a las reliquias con los stupas. O sea, de que entonces el Buda dice las últimas palabras, que nosotros ya hemos visto eso, ¿no? Pero si quieren, pasemos. Entonces el sublime se dirigió a Ananda. Vosotros podríais pensar así, esta es la palabra de un maestro muerto, nuestro maestro no existe, pero Ananda, esto no debería ser considerado de esta forma, Ananda el Dhammi el Vinaya, que ha sido proclamado y enseñado por mí a vosotros. Este es vuestro maestro después de mi defunción. Y sigamos. Y después, ahí están las últimas palabras del Buda. Handa Dani Vikave Amantayami Vo Vayadama Sankara Apamadena Sampareta. Ahora, bhikkhus, os digo, todos los fenómenos condicionados están sujetos al cesar, afanaos con diligencia. Entonces, esas fueron las últimas palabras del Buda y después ya les contamos la historia. El Buda entra en las llanas, y bueno. Y esa estupa que está atrás, pasemos, eso es Kusinara, y esa estupa blanca que está allá atrás es el lugar exacto donde el Buda murió. Y ese templo que está adelante es donde hay una estatua del Buda reclinado, donde la gente va a hacer respetos y todo eso. O sea, de que esa estupa que está atrás marca el lugar donde el Buda murió, ¿no? Y si quieren pasemos a la siguiente lámina. Ahora, después de que el Buda muere, se dice de que, bueno, preparan el cuerpo del Buda de acuerdo a su método especial, o sea, lo envuelven en telas, en muchísimas, ¿no? Entonces hacen una ceremonia funeraria. Hasta ese lugar, pasemos, esa estupa está aproximadamente a 4 kilómetros del lugar donde el Buda muere. Y ese es el lugar de cremación del Buda. Entonces se dice de que allí llevan el cuerpo del Buda y entonces hacen una pira para cremar el cuerpo. Y entonces con los bhikkhus y todos los príncipes ahí. Pero resulta ser que cuando van a encender no se puede encender la pira. Entonces le preguntan a Anuruddha, que tiene el ojo divino. Entonces Anuruddha dice, no, lo que pasa es que la intención de los devas es diferente que la intención de los humanos. Por eso no se enciende la pira del Buda. Entonces los príncipes le preguntan, bueno, ¿cuál es la intención de los devas? Que llegue el venerable Mahakassapa. Entonces tienen que esperar hasta que llegue Mahakassapa con otro grupo de bhikkhus. Entonces, cuando llega Mahakassapa, se dice que automáticamente, sin que le pongan fuego, se enciende y se incinera eso. Entonces, ¿no? Entonces, después de la incineración, ¿no?, se reparten las reliquias. Entonces, casi hay una guerra ahí, porque había unos, bueno, pero si murió aquí, nosotros nos quedamos con todo. ¿No? Los malas decían. Entonces hay un discípulo del Buda, ¿no?, que los persuadió diciendo, pero el Buda era un hombre de paz, o sea, ahora no vamos a pelearnos
Entonces, vale. Entonces distribuyeron las reliquias, ¿no? Ujú. En 8 porciones, ¿no? Entre distintos, para construir estupas. ¿Por alguna razón fueron 8? No, porque eran 8 los príncipes, o sea, los Lichavis, el rey de Magadha, los Lichavis de Vesali, los Sakyas, que era la raza del Buda, los príncipes Buli de Alakapa, los príncipes Kolilla de Ramagama. O sea, entonces hay 8, no, los malas de Kusinara. O sea, entonces después se construyeron 8 estupas con esas reliquias, ¿no? Pero además de las reliquias hubo, digamos, huesos del Buda que no se consideraron, entonces uno de ellos fue a Sri Lanka y otros lados, ¿no? Pero se dice de que más de 200 años después de la muerte del Buda, Asoka, el rey Asoka, hizo abrir esas estupas, tomó las reliquias y hizo construir 84.000 stupas en todo su imperio. O sea porque son 84.000 unidades del Dhamma. Hacémosla. Esa es la estatua del Parinibbana, es una estatua de piedra que, bueno, está todo dorada porque la gente le pone planchas de oro. Entonces, es una estatua gigantesca, es muy antigua, o sea, y pasemos a la otra, por si quieren ver de cerca. Ahí tienen entonces la gente budista de todo el mundo va ahí, pone flores y medita. Y cocinar es un lugar muy bonito. O sea, es un lugar, o sea, en nowhere en India. ¿No? O sea, pero muy bonito porque ahí está templos de todos los países budistas, ¿no? O sea, y es muy, muy tranquilo, ¿no? Estar ahí. ¿Cuánto tiempo tiene la estatua? Esa estatua creo que es del siglo VI de la era común, ¿no? Más o menos. Es bastante antigua, pero no estoy exactamente seguro. Pero puedo hacer Google. Google sabe todo. A ver, podemos buscar eso. Pero bueno. Entonces, bueno, eso es una breve reseña del Mahaparinibbana Sutta, ¿no? Pero bueno, también espero de que eso los motive a que visiten estos lugares sagrados del Buda, ¿no? En la India, ¿no? Y me gustaría poder ir con ustedes también, ¿no? No sé, o sea, pero uno ya se está haciendo grande también, y entonces deberíamos ir, ¿no? Pero ustedes tienen que organizar el viaje, ¿no? Porque teníamos un viaje ya organizado la otra vez, pero lo cancelamos, ¿no, Juan? Pero bueno. O sea que podemos ir, no sé, 20 días y visitar, o sea, no solamente los 4 lugares sagrados del Buda, sino también otros lugares, ¿no? Entonces voy a dejar de grabar. O sea, si hay preguntas está bien. Las personas que están online, porque vamos a tener que empezar la otra clase.